Vamos a hablar de frases ticas y queremos que usted también participe con nosotros. A ver, a mí se me ocurre, por ejemplo, estacamote. ¿A usted qué se le ocurre? Tuanis, mae. Ok, me parece muy bien. Yo, una que se usa mucho en Alajuela. ¡Qué mozote! O seas mozote. Otra, no sea bombeta. ¿Verdad? Bueno, estas son frases que todos hemos usado en algún momento y que un costarricense, esté donde esté, cuando dice esas y otras frases que vamos a repasar ahora, sí, este ma es tico. Exacto. O esta chavala es tica. Pero ¿de dónde provienen y qué significado tienen? Bueno, eso lo vamos a conocer ahora, porque el cantautor, historiador y escritor costarricense Dionisio Cabal nos ayuda a saberlo. Buen día nuevamente. Se quedó todo el día. Don Dionisio, ¿está cuantificada cuántas frases ticas como esta o cuántas palabras, digamos, que podríamos decir que son costarriqueñismos? ¿Ese es el concepto correcto? Sí. Sí. ¿Está estudiado cuántas hay? Bueno, pues... aproximadamente. Son varios miles, ¿no? Yo diría que un costarricense promedio, vamos a decirlo así, un costarricense promedio puede manejar frases hechas, puede manejar entre 300 y 400. Y propiamente costarriqueñismos, entendido además como palabras, pues miles, si no sé, 2.000, 3.000, y no nos damos cuenta. Si solamente pensáramos cada vez que tenemos que mencionar los espacios geográficos, las toponimias, ¿verdad? Cada vez que decimos Irazú, Escazú, Curridabat, Cerrí, Porrosatí, Turruares, no sé, es decir, Curridabat, Turrialba, Siquir, ya estamos hablando en voces que son exclusivamente nuestros, cuando hablamos del Targuá o del Cas o de los Yoses, ¿no? Estamos hablando Entonces, tenemos una inmensa cantidad de voces de distintos orígenes que solo manejamos los costarricenses, ¿no? Provenientes de la herencia africana, aborigen o, bueno, del mestizaje con España, ¿verdad? Don Dionisio, ¿y estas frases ticas pueden cambiar de significado de acuerdo al cantón? Sí, bueno, por ejemplo, si decimos de alguien, ese chavalo es una rata, está feo, ¿no? ¿Sí? Suena feo. Pero si lo decimos en Alajuela, significa que es muy inteligente. ¿Ah, de verdad? Sí, ser una rata en Alajuela es ser un tipo... Porque es un animal muy vivo. Sí, claro. Se escapa mucho de que lo atrapen. Es inteligentísimo. ¿Como qué otro ejemplo en alguna otra cantón? Bueno, pues así por cantones vamos a ver. Tenemos palabras que cambian, que son las mismas, pero el continente es el mismo, pero el contenido no es el mismo. Por ejemplo, las empanadas en la meseta son saladas. En el Guanacaste la empanada tradicional es dulce, ¿verdad? El pozol para los meseteños es una especie de sopa, ¿verdad? Que tiene cerdo, que tiene maíz, ¿verdad? En Guanacaste es una bebida, ¿verdad? El pozol tradicional, ¿verdad? Entonces cambian de significado, ¿no? De hecho, perdón, Nancy, existe un diccionario de costarriqueñismos. Varios. Ay, qué bonito. Varios. El de Miguel Ángel Quesada, es cierto. Un gran filólogo, sería como el más reciente y sin duda uno de los más puntuales y acabados, ¿verdad? El clásico al que apelamos, que está en casi todas las casas, es el de don Carlos Gallini, ¿verdad? Que dio aportes no solamente al habla costarricense, sino incluso pues criterios importantes para el castellano universalmente hablando. Usted ha visto que también surgió esta idea de las camisetas que traen estos dichos las con frases. El significado también abajo, que me pareció también muy interesante. Muy bien, excelente. Muy bien Es de una hecho. empresa que se llama Arteria. Arteria, una gran iniciativa. Sí, correcto. Sí, porque esas te las llevas a cualquier país y dan de qué hablar. Te las llevas de regalo, por ejemplo, a alguien que sea tico, que viva en otro país. Yo lo he hecho. Y sé que le va a caer muy bien. Compré una que decía yodo. Sí, de Tiene café. un yodito. Un yodo, sí. De café. Bueno, vean, queremos hacer esta participación bien interactiva. Entonces, ustedes, lo que les pido, por favor, es que busquen la publicación donde está la foto de don Dionisio, ¿verdad? Y donde hablamos de las frases y nos pongan las frases que ustedes creen que son así bien representativas de los costarricenses o las que ustedes utilizan más en su casa, con su familia.
hay cosas, hay frases que se utilizan geográficamente, como dijo don Dionisio, hay frases que yo creo que son casi que una herencia familiar también, ¿verdad? Claro. Y estamos en un mundo, el riquísimo mundo del lenguaje popular, en donde la recreación es constante, ¿verdad? Hay palabras que se resemantizan, pero sobre todo hay expresiones que surgen anecdóticamente y de repente adquieren valor universal, digamos, dentro de este universo que es Costa Rica, ¿verdad? Es cierto. Bueno, empecemos entonces con Dele, la primera la primera, frase. sí. La que dijo Randall, camote, vamos Ajá. a ver. Bueno, al camote se le atribuye propiedades fortalecedoras del cerebro. Entonces es fama que en el psiquiátrico, desde hilo tempore, desde hace muchísimos años, una de las comidas que más se le da a la gente que estaba internada ahí era el camote. Entonces cuando alguien estaba medio loco, le decía, este tipo está camote, este más está camote. Eso a mí me lo explicó así mi mamá, me acuerdo. De ahí proviene de esa idea. Bueno, y hay un personaje que todos conocemos, Morgan. ¿verdad? Morgan, que utiliza esa frase, además con una entonación particular, ¿verdad? Que Está camote. está camote, sí. Yo creo que Él la ha hecho suya. él la ha hecho Sí, suya. sí. Casi es como su firma, ¿verdad? ¿Cómo no? Así, sí. Así que en Alajuela también, por ejemplo, hay derivaciones de esa. Camotazo es Sí. ¿verdad? Escamote llevado al extremo. Sí, también se le... Está bien loco. Por extensión se le dice al caprichoso, está camote, sí, o sea, alguien que tiene un capricho que no procede, ¿no? Que no debería ser satisfecho. Exactamente. La segunda me encanta. Bombeta. Bueno, ¿cuál es la principal característica de una bombeta? Hacer mucho ruido, ¿no? Eso es todo. ¡Pum! Eso es todo. Entonces, ser un bombeta es alguien que de repente, sin que se le pida la opinión la expresa, ¿no? Y pues llama la atención un momento y eso es todo, pues sin mayor contenido, ¿no? Ajá. Sí, generalmente tienen esa característica, ¿verdad? Que hacen mucha bulla. A ver, son muy histriónicos Sí. para dar su opinión, Sí, su sí, punto sí. de vista con respecto Son a muy algo. vistosos, ¿verdad? Pero el contenido es poco. Es poco, sí. Recordemos que la gran herramienta del pueblo para construir estos significados son las analogías. Bueno, eso, ser bombeta es una analogía, ¿no? Qué bonito. Bueno, y una palabra, yo creo que la más utilizada por todos y una que nos identifica muchísimo es el mae. Bueno, el maes. Pero sí. antes, yo me acuerdo que mi papá decía mucho maje. Sí, maje. Bueno, porque sencillamente viene con el cine mexicano. Maje en el sentido de tonto, no seas maje. Maje a su vez es un apócope de una palabra más extensa, majete. Majete usado por los españoles. El majete es el encargado en aquella época, ¿no? Con un martillo de majar, ¿verdad? Incluso a ese martillo se le dice majete, el cuero para estirarlo. Entonces, es como ser necio, o sea, están insistiendo, ¿no? Entonces, no seas majete, no insistas, ¿no? El apócope de majete en México es maje. Llega con el cine aquí nosotros empezamos a usarlo en el mismo sentido que lo usaban los mexicanos, el de ser tonto, el de ser, ¿verdad?, lelo, y poco a poco, pues, se utilizó ya como, se acuñó con el sentido de amigo, o lo que en Venezuela podría ser pana, ¿verdad? O che en Argentina, etcétera. Y de allí todavía se acortó más al sentido de mae, ¿verdad? Entonces, pero proceden de la misma raíz. Entonces, se puede hoy diferenciar en los hablantes que maje sea ser tonto y mae es ser amigo, compañero, ¿verdad? Ahora, Dionisio, en algún momento no era bien visto que la gente utilizara la palabra mae, Sí, pero son prejuicios. pero ha cambiado, ¿verdad? Últimamente. Claro, pues sí. Es más, perdón, pero nosotros, desde el presidente de la República para abajo, utilizamos, queriendo o sin querer, expresiones que son del dominio pachuco. Mi maestra Emilia Prieto decía, ¿cuál es el miedo a las expresiones pachucas? Y son tremendamente creativas también, ¿verdad? Es decir, además metafóricas, ¿no? El pachuco le dice al azúcar melancolía. Eso a mí me parece poesía, ¿verdad? Decirle melancolía al azúcar, ¿no? O decirle aplausos a las tortillas. Es o cierto. estacas a la barra de pan. Es cierto. Aplausos. Yodo Aplausos a las tortillas. Yodo claro. al lo café, conocía. yodo al El café, yodo. ¿verdad? Y así sucede. Cruz a la camisa, caballo a los pantalones, cachos a los zapatos, teja al sombrero, pues está
encima, esa es la parte que cubre el techo, Ajá. etcétera. Eso a mí me parece tremendamente creativo. El pachuco también llega a través del cine como influencia mexicana, pero luego se independiza y empieza a tomar, pues, carta de nacionalidad. Entonces te sueltan un parlamento que le dice que mandamientos a decir mi tamaldelote, que si el en Peñas Blancas este martirio, que si de aquí el domicilio, no los sacramentos, que lo bendito sea. Que por cierto, era uno de los textos que Cantares, el grupo Cantares, tanto gustaba difundir. Bueno, la traducción es que manda a decir mi papá que si le empeña este martillo por una media de guaro, que si de aquí al domingo no se lo ha pagado, el martillo es suyo. Eso es lo que acabo de decir Muy bueno. Pachuco. Muy buena. ¿Verdad? Ujú. Vean qué bonito porque ya mucha gente nos está escribiendo, Randall. Y dice Ale, mi abuelita materna, que era una señora de campo ocurrente y muy divertida, siempre tenía sus frases y palabrillas. Pero la que más gracia me hizo siempre fue que todo el tiempo nos decía a mi prima y a mí disolutas. Había que ver cuál sería la frase, porque es muy fuerte, ¿no? La palabra es fuerte. Muy fuerte. Yo la desconozco. Sí, bueno, ser disoluto sí es muy fuerte. Muy mal Pero portada. depende Del contexto. Sí, o sea, sin reglas, sin sujeción a nada, ¿no? Ni a horario, ni a fórmulas, ni a ¿no? Demasiado libres para ponerlo en habría algún que ver, contexto. sí, como demasiado libres, ¿no? Pero depende. Dice Mixi Berrocal, ¿qué coyote? Dicen en Orosi. Bueno. ¿Qué coyote? Eso no es como el sueño. El No. coyote, no sé cómo lo estarán aplicando en Orosi, pero el coyote es un animal vivísimo, vivísimo, ¿no? Es decir, y se le atribuye el ser terrible, el pobre coyote, que es un héroe de la supervivencia, dicho sea de paso. Claro. En otros lugares, por ejemplo, que pacheco es que frío, El frío. ¿verdad? Sí. Pero no es algo que se utilice en todo el país. No, porque es una voz que llegó con los migrantes venezolanos del área central de Caracas. Ah, Ese ¿en serio? término surge en las proximidades del cerro del Ávila, que es el cerro que domina la ciudad de Caracas, donde para diciembre llegaba un caballero de apellido Pacheco que bajaba desde esas zonas vendiendo distintos productos naturales, entre ellos flores, pero como llegaba siempre en diciembre, decían, ya llegó Pacheco. Ven, qué interesante. Vea, Es ahora la que época hablábamos... fría, la época Ajá. fría, ¿no? Se asociaba al frío por Ajá. eso. Ahora que hablamos de mae, a mí una vez alguien llegó y me dijo exactamente así: mae, ¿viste qué mae más mae ese mae? Pues Y está usted muy como, bien. "What?". Ok, mae, ¿viste qué mae más, ¿verdad? Ese Baboso, mae. Ese mae. Sí, claro, y la respuesta podía ser, claro, man. Sí. Vea, dice Vera, Violeta le tiene una pregunta. ¿Quiere saber la diferencia entre burra y gallo pinto? Bueno, vamos, la burra es una comida fuerte, como lo es el gallo pinto, que se consume en el trabajo, fundamentalmente. Es decir, durante el lapso de un trabajo que además se asume es un trabajo agrícola. Inicialmente así surge. La burra puede tener distintos elementos, ¿no? El gallo pinto, en cambio, es una cosa muy puntual. El gallo pinto es... Es solo frijoles y arroz mezclados. El frijol y el arroz mezclado, pero no es... Vamos a hablar de gallo pinto rápidamente, Sí, sí, ¿verdad? sí, sí. En primer lugar, bórrense en la idea de que no es costarricense o de que es un préstamo de nuestros hermanos nicaragüenses. Vamos a agarrar el toro por los cuernos. El gallo pinto es costarricense. Para que sea pinto, oigan la palabra, el plato en realidad se llama pinto. Para que sea pinto, los frijoles deben ser negros. Si los frijoles son rojos, ya no es un pinto, es un bayo, pero no es un pinto, ¿verdad? Una vaca pinta siempre, o un perro pinto, o una gallina pinta, es la que combina el negro y el blanco, ¿verdad? Combinado, entreverado. Bien, el pinto tiene que tener uno de los dos elementos principales, debe ser añejo, o los frijoles o el arroz. Si son ambos, tanto mejor. Y además debe estar aliñado, empezando por el culantro, que no puede faltar, siguiendo por la cebolla, y a partir de allí pues, se le puede agregar el chile dulce picado, y obviamente hay gente que le pone ajo o no le pone. Sí, lo que llamamos olores. Eso es el pinto. Ahora, un gallo de pinto. El plato es un gallo de pinto. Entonces lleva tortilla. Así surge originalmente. Puede llevar tortilla. Pero la expresión gallo es una expresión que usamos los costarricenses, ¿verdad?
Una vez en Nicaragua voy a un lugar donde dice, aquí se vende gallo pinto, plato nacional. Yo me piqué y le dije, señora, ¿de qué más tiene gallos? Y me dice, tenemos gallo de pinto, pero algún otro gallo. Dice, bueno, tenemos gallina adobada, por cierto, muy sabrosa, ¿no? Los nicas cocinan muy bien. Pero algo más, bueno, tenemos pollo. Sí, lo asociaba al animal. La palabra gallo, en nuestro caso, no tiene nada que ver con el bichito que dice kikiriki por las mañanas, ¿no? Gallo significa pequeña ración de comida. Y esto es así desde tiempos inmemoriales. Por los ticos tenemos gallos de queso. Si yo hubiese preguntado eso en una soda aquí, me dice gallo de queso, gallo de palmito, gallo de papa, gallo de chorizo, o la expresión, miren, se come un gallito con nosotros, ¿verdad? Ahora, Dionisio, no necesariamente tiene que estar puesto en una tortilla, No necesariamente. ¿verdad? Puede ser una porción pequeña de comida Sí. y solita, digamos, ahí, Sí, sin la tortilla. está el viejísimo, el antiquísimo refrán que dice, quien no come de mi gallo, no le presto mi caballo. O sea, aquel que no sea tan cercano a mí Exacto. como para comer de mi propio plato, yo no le presto algo tan importante como mi caballo. Vamos, ¿no? Entonces, este es el pueblo de los gallos por excelencia. Es un gallo de pinto. Luego se hizo, se eliminó la preposición y quedó gallo pinto, ¿verdad? Pero es un plato nacional. Claro que sí. Entonces, respondiendo, que la respuesta fue muy larga, el gallo pinto es una cosa muy concreta. La burra puede estar, una burra puede tener aguacate o huevo o no tener, y tener plátano o no tener, pero, ¿verdad? Y puede ser de todo lo que quedó del día anterior. Claro, claro. Dionisio, ¿y la burra era lo que la gente, bueno, los campesinos en algún momento llevaban para almorzar, digamos? Sí, y sobre todo los jornaleros, sobre todo En el campo. porque el campesino que salía de su casa normalmente llevaba junto con las tallullas, llevaba el pinto, ¿verdad? Es una talluya. Ya vamos a hablar. Pero la burra es más del jornalero, del hombre que trabaja para otros, ¿verdad? Digamos, no debe ser solo así, pero mayormente siempre fue así, ¿verdad? En extensiones agrícolas de cierta importancia y no en lo propio. ¿Qué es una talluya? Bueno, hay distintas acepciones, pero la talluya es básicamente una tortilla rellena o un relleno entre tortillas que puede estar compuesto de carne, frijol, aguacate o huevo, y huevo, ¿verdad? Bien apretado. Eso es una talluya. Entre dos tortillas. Hay distintas, sí, y bueno, envuelto en hoja plátano. Hoja plátano. Hay distintas versiones de la talluya, tanto en el Guanacaste como por ejemplo, en Santa María de Dota hacen unas talluyas muy sabrosas. En Escazú hay un plato regional escazuceño que es el payullo, que es una tortilla que tiene que ser grande, que se deja inflar, y una vez que está inflada se abre, se le mete frijoles fritos y luego se aprieta, ¿no? De nuevo, y se vuelve a poner otro tiro más en el comal y luego se come. Ahí se me hizo la boca. Nada, Frijoles muy bien preparados. yo he comido algo parecido en Guanacaste. Igual, inflan la tortilla, a ver, es una tortilla palmeada que se infla. Sí. Cuando se infla, la parten, ¿verdad? Y le meten queso. Claro. Y así se lo dan, o cuajada. por O ejemplo, cuajada, qué cuajada de rico. Guanacaste. Y entonces es una cosa maravillosa. Ay, me hace gracia. Randall, o Sí. sea, la cantidad de mensajes, son Qué lindo. casi 500 mensajes que para preguntas ahí después se mete para que contesten. Eso nos encanta. Pero vea, dice Jenny Vargas, mi abuela decía, cuidado con las tortillas de miel, porque en hiel se convierten. Eso referido al hombre labioso. Así es. Sí, el que habla mucho así muy bonito. Sí, sí. Al labioso, Es está muy para bien dicho. conquistar. Sí, labioso es ese, ¿va? El, Sí, que, sí. el que tiene mucha hablada, Sí, sí, digamos, parla. el de las tortillas de miel, que se convierten en hiel, sí, ¿no? ¿Ves? Esa es otra Claro, palabra que muy bien. usamos mucho aquí, Eso parla. eso es un refrán, en realidad, sí. Parla. Ese es un refrán. Vea, dice nuestra querida colega Yasmín Rivera, arajo, solo en Cartago se dice, arajo, o sea, no Sí, no un carajo. apócope de carajo, Ajá. ¿verdad? Sí, para no decirlo completo, o sea, arajo, sí. Ok. Otra palabra interesante que usamos mucho es brete. Brete, bien. Brete, y hablábamos del tuanis, ¿no? Ajá. Bueno, el tuanis y el brete están emparentados. Proceden de una clave que inventó un salvadoreño que sirvió como militar en Nicaragua.
Este hombre se llamaba Francisco Malespín. Decidió inventar una clave para enviar mensajes que no pudieran ser descifrados. El primer mensaje que envió decía, mañana, algo así como mañana a las 2 atacaré el león. Y pues 2 horas después ya se lo habían Volado. Se lo habían descifrado y lo estaban esperando. Entonces, como militar no fue muy exitoso, pero le dejó al folclore nica costarricense este legado, de tal manera que esta clave consiste en sustituir los valores fonéticos de las vocales. La A es la E es la A, la I es la O es la I y la U permanece. Y de igual manera se transforma el valor el significado, pues, de algunas consonantes, no todas. De tal manera que en brete, hagamos este esfuerzo, en brete, la B es una T, la R permanece, la E es una A. Entonces bre es tra. T es una B, ¿verdad? Y la E de nuevo es A, es traba. Brete es el apócope de breteñi. Breteñi significa trabajo, según esta clave. Entonces, el brete es el breteñi, la ñ es la J, la I es la O, como la O es la I, ¿verdad? Entonces, trabajo es traba, pues el brete, el apócope de la palabra. Tuanis igual, la T es una B, la U permanece, la A es una E, ya tenemos bue, la N permanece y la I es una O. Bueno, nosotros los ticos, pues, le agregamos la S. Tuanis es literalmente buenos. Su opuesto, que es pelis, uy, qué pelis, Es buenísimo. la P es la M, como la M es la P, la E es la A, la L permanece, la I es la... Entonces, pelis es malos. Entonces, tuanis y pelis es buenos y malos. Eso es bueno. Procede de ahí Pelis. y no procede del tunais, como nos han dicho tantas veces. Eso justamente le iba a Sí. preguntar. No procede del No. tunais. No. Tuanis es ¿Eso mal. fue algo que alguien se lo inventó o qué? Bueno, sí, y está muy dicho, es malespín. Ajá. Es malespín. A mí me encanta cuando la gente le pone el sabor o la intensidad a las palabras, no simplemente decir, La entonación. por ejemplo, pelis, sino decir, uy, qué pelis. Claro, esa carga Ay, vea, hace más. emotiva, claro. Exacto. Este está buenísimo. Dionisio Rafael Ángel dice, mi abuela decía, muchacho, más zampaguabas. Sí, más tonto, sí. O tortero. Sí, bueno, zampaguabas es... ¿Pero por qué zampaguabas? Pues ¿Se sí, refiere a la fruta? eso no lo puedo responder, pero evidentemente, pues para estar comiendo guavas todo el tiempo, ¿verdad? Es como estar, pues nada, no sé, muy ingenuo, no sé por qué se asocia, pero sí, es una frase hecha. A veces a las frases hechas se les puede llegar a su origen y a veces no, ¿verdad? ¿Por qué dicen sea huevón? Bueno, Porque sí, porque de ahí, no sé. A ver, es algo de no sea necio, o sea. Sí, no seas pesado. Es decir, vamos, tiene que estar asociado con alguna condición con el buey, ¿verdad? Pero siendo el buey un animal tan noble, pues yo no le diría a un buey. Y trabajador, además, el buey, ¿verdad? Sí, Porque claro. muchas veces, seas huevón, lo utilizan, y con todo respeto lo decimos, Sí. para una persona que es, ¿verdad? Un poco vaga. Sí, Es decir, cómo no. que está ahí sentado todo el día sin hacer nada. Es Y creo cierto. que los bueyes más bien Sí. trabajan muchísimo. Dice Ale, nos decían disolutas pensando en el... Ya contestó Ale. Porque usábamos minifalda. Pues sí. Ah, Ahí estaba. Entonces ahí. tenía razón. Iban contra las reglas, ¿no? Contra las reglas. en ese entonces. En ese Bueno, entonces. Exactamente. que antes era como. Dice Yesenia Vargas, me duele la chincaca. Los médicos nunca la encuentran. Ay, sí. La, Dice, muchas veces los del GAM no nos entienden a los la guanacatecos. colita, ¿no? Sí. ¿La chincaca Sí. qué es? Digo yo que sería la colita, ¿no? La colita. Sí, Sí. sí. Bueno, que nos diga Jenny. Ajá, dice Oscar Sí, que nos Rodríguez, diga. cuando a mi abuela se le pregunta cómo amanece, contesta con toda la pata. Esa también es una frase bien Sí, costarricense. sí, es una frase hecha igual, con toda la paz, entero. Sí. Dionisio, quiero que nos explique, volvamos al gallo pinto, o al Sí. pinto, no sé cómo usted lo quiera Sí. decir. El plato es el pinto. Porque hay mucha gente El que está gallo es la preguntando ración. por qué lo compartimos Costa Rica y Nicaragua, y si hay alguna diferencia. Bueno, entre pues el gallo nada, pinto de allá. es una de las influencias de Costa Rica en Nicaragua, Ok. en virtud de la migración. Así es.
Y está Pero en Paltigre. Nicaragua el frijol que se usa históricamente, el preferido, es el rojo. Bueno, ¿eh? Y un gallo pinto no puede llevar, en rigor, el gallo pinto tiene frijol negro. Y si no, no es pinto. Si es rojo, entonces dijiste que era bayo. Bayo. Ujú. Bueno, Así se le Así podría es. decir. yo entonces, hice bayo, entonces. Yo también. A mí por una razón gástrica me gusta más el bayo. Claro, nosotros A mí me ahora gusta el comemos frijol más rojo. frijoles rojos que antes porque durante cierta época dejamos de producirlos y los importamos pues de Nicaragua. Y aunque nuestra preferencia era el frijol negro, pues hubo que sustituirlo con el rojo. Pero todavía en muchas casas el pinto es solo con el frijol negro y así debe ser. está Paltigre. Sí, o ¿Tiene sea, el mismo significado en todo el país? sí, está listo se está muriendo, está listo para la que foto. para que se lo coma el tigre, es decir, ya no tiene fuerzas para vivir, no tiene posibilidades. Estar para el tigre es estar hecho leña, estar golpeado, estar mal. Ok. Ajá. ¿Y se sabe el origen de esta frase? No, No. yo no lo sé, ¿verdad? Hay frases hechas como de, como decir, tomó las de Villadiego. Bueno, de algún lugar de la historia vendrá que alguien se haya ido para Villadiego, ¿verdad? ¿O como colgó las tenis? ¿O eso qué? Sí, bueno, esa es una, sí, se colgó las tenis, dejó de andar por este mundo, es decir, pateó el balde, está viendo el zacate por Por la debajo, raíz. es decir, todas alusiones a la muerte, construcciones pues metafóricas, muy hermosas, por cierto. Usted sabe Sí. que, bueno, mucha de mi infancia fue en Punta Arenas. Y cuando yo estaba en la escuela, aquí en San José, decía mucho huila. Ajá. Y los chiquillos, mis compañeros, se me quedaban viendo así como raro porque huila. Yo, huila. En el puerto decimos mucho huila. Sí, no, se decía en todo Costa Rica. ¿Sí? Los huilas, ahora, Vamos a jugar ahora huilas. ya las maestras no dicen los huilas, ahora dicen los chicos. Cuando históricamente aquí chico es el hipocorístico de Francisco, ¿no? y chica de Francisca. Es cierto. Pero bueno, lo que nos corresponde, huila, chacalín, ¿verdad? Dionisio, ¿y estas son palabras o frases que en algunos casos se dejan de usar simplemente por eso, porque la gente las cambia por otras? En este caso tenemos que atender al fenómeno de los medios de comunicación que nos bombardean constantemente con cosas que no son nuestras y eso va calando. El ejemplo del tuteo. Sí, los ticos Terrible. hablando en tú, eso se lo debemos a tantas horas televisión y a la inconsciencia del sistema educativo que no ha sabido defender un valor hermoso del lenguaje nacional como es el voceo, ¿verdad? Y es que había toda esta concepción, ¿verdad? De que utilizar muchas palabras con sentido muy costarricense era polo. Bueno, Era como si en ser realidad polo era es malo, maicero. ¿verdad? Polo es el tico vergonzante. Polo es el que habla, se comporta, se conduce, se viste, tratando de distanciarse de lo costarricense. Por eso es que es injusto que a los maiceros les digan polos, pues los maiceros no son polos. Ser maicero es propender a acercarse a nuestra raíz, a nuestra raigambre. Y ser polo es alejarse de ello. Entonces, decirle polo a un maicero es un supremo acto de ignorancia. ¿Qué dice usted Muchas cuando le gracias. gusta algo? Uy, qué chiva. Chiva. Pero ese es ya muy reciente, ¿verdad? Que Chiva es más Sí, reciente. ¿De dónde viene? Eso es una influencia del norte, los salvadoreños lo usaban mucho antes que nosotros. Chiva por algo excelente, por algo bonito. Aquí chiva era enojo. Sí. Incluso a uno, Esta Chiva se chivió. y para burlarse de alguien le decían chivita, o sea, estás enojado. Entonces, ¿verdad? Una manera de enojar más Ok. a un amigo o a un compañero era chivita, ¿verdad? Está chiva, es decir, está enojado. Sí. Eso ha cambiado, se ha resematizado, es decir, el significado es más ¿Sabe bien cuál yo no casi había opuesto. escuchado? Que hoy le decía a Randa, el 10 con hueco. Un 10 con hueco es una falsificación. Cuando usted le metía una moneda con un hueco, esa moneda era necesariamente falsa, ¿verdad? O sea, una falsedad, eso es un 10 con hueco. Le Un metieron engaño. 10 con hueco. Le metieron 10 con hueco. Vea, vamos a irnos a una pausa. Ya venimos a seguir conversando con don Dionisio, pero Patricia Zamora dice en redes sociales dos frases buenísimas. Qué jeta, Ajá, qué bocón, qué bocón, qué jeta. qué mentiroso. Qué jeta la suya. Sí. Y otro, que lo habíamos dicho Omar y yo, que somos de Alajuela. En Alajuela, al pan se le dice melcochón. Melcochón. Bueno, ese es el nombre. Porque a la gente dice baguette. Baguette. Baguette es una marca.
Es una marca. Es como si a la pasta de dientes, me van a perdonar, ¿no? El Sí, ejemplo, sí. como si a la pasta de dientes de manera genérica se le dijese Colgate. Que mucha gente Baguette utiliza. es una marca. El nombre es Melcochón. Claro. Así es. Melcochón. Melcochón, qué Y la mamá le decía a uno, vaya, cómprame por dos un melcochones. Sí, sí. ¿Y usted nunca pidió feria? Por supuesto, entonces le daban manita. Aparte del melcochón, le daban manita. Una manita. Una manita. Vamos a una pausa, ya venimos. Síganos escribiendo sus frases en redes sociales porque nos encanta leerlos y nos encanta saber qué piensan y además enriquecen esta conversación. Ya venimos. Bueno, Dionisio, hay otra palabra que es muy utilizada que es vara. ¿Qué vara? Sí. Y se puede utilizar qué vara más fea, ¿O qué es tu vara? o qué es tu vara, Sí. o qué varas de mae. Sí, como cosa, ¿no? Ajá. Bueno, la verdad, debo decir, hay distintos aportes o teorías. Algunas son muy ocurrentes y nada más. Esta que voy a decir podría eventualmente serlo, ¿no? Pero cuando vamos a tumbe la vara, Ajá. ¿verdad? Que es una de las más antiguas expresiones, tumbe la vara, deje la vara, déjese de varas, no se ponga con varas, ¿verdad? Inicialmente, así es como inicia, todas estas variantes. La vara del alcalde, la vara de mando, es decir, era no me impongas, ¿no? Tumbe la vara, es decir, no me impongas algo que va contra mi gusto, ¿no? Déjese de varas, o sea, no te pongas pesado, ¿verdad? Ese podría ser uno de los orígenes. Pero bueno, la palabra, la vara remite a una medida, ¿verdad?, de longitud que se dejó de usar por decreto, aunque durante muchos años se siguió usando, pues por tradición, ¿verdad? Ha venido a ser en el día de hoy, pues eso, vara es cualquier cosa. Que no debe confundirse con chunche, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Que es una palabra de origen quechua que usamos mucho. Es más, que los chunche y Costa Rica son Qué chunchero, dice uno. sustanciales, ¿no? Sí. Exacto. Un chunche es generalmente un objeto, ¿verdad? Una manzana no es un chunche, ¿verdad? Pero bueno, un chunche puede ser desde el automóvil hasta pues una herramienta de trabajo, ¿verdad? Normalmente cosas que manipulamos son los chunches, ¿verdad? O los chunches viejos, las cosas de la casa que ya no se usan, ¿verdad? Una vara puede ser cualquier cosa, desde un asunto muy concreto, esa vara, o abstracta, déjate de varas, ¿no? Me dijo una vara, sí, me dio una noticia. O vea la vara. Sí, o vea cómo es la vara. Vea la vara es Entonces, así. la vara tiene esa, Sí. ¿verdad?, esa riqueza de que puede expresar algo que sea sustantivo y material o algo abstracto. Se sabe también que es algo que nos pasa mucho a los ticos y es que siempre que vamos a un lugar a comprar algo decimos, me regala tal cosa, me regala. Y una vez me pasó en un país donde hablaban español y yo dije, me regala tal. Y me dijo, no, aquí no regalamos. O sea, una anécdota con Juan Carlos Mena, mi compañero del grupo Cantares, que en Caracas nos metimos a tomar un café, una conversación muy animada, y le dijimos al mesero, regálenos 2 cafés, y llegó. Y siguió la conversación y nos regala 2 cafés más. Y dijo, vea, yo con mucho gusto les regalé eso. Pero no, Ya no puedo Ya regalarle no puedo 4. regalarle más. sí. Por cierto, hablando de huevón, ahora, ¿verdad? Me escribe Fernando Mena también, compañero del grupo Cantares, ¿no? Cantares. Dice, Dionisio, creo que huevón puede venir de las personas con filiariasis que tenían edema escrotal y por tanto eran muy torpes para caminar. Esa es la opinión de un médico, ¿verdad? Ah, bueno, está. ¿Verdad? Vamos a decir, tal vez testículos muy grandes, ¿no? Testículos muy Eso grandes debe y que le causar... impedían caminar bien. Sí, es verdad que sí. ¿No? Por lo menos se pierde la elegancia, eso es fijo. Sí. Dice Alejandro Rodríguez, qué cachazudo. Muy poca gente usa esta frase, pero en mi familia es muy común. Nosotros somos de Mercedes Norte de Heredia, yo la he escuchado. Cachazudo. Es alguien lento también, ¿verdad? Sí, pachorrudo sería lento. Cachazudo es como decir un poco que conchudo. Es una combinación de ser lento y ser concho. Ajá. Conchudo, no concho. Conchudo es decir, de tener, qué cachaza, es decir, cómo te importa poco, ¿no? Lo que te estoy pidiendo, ¿no? Ok. Otra frase que queríamos rescatar es que galleta.
Que esa la usamos mucho cuando alguien es muy bueno en, Sí. en algo, ¿no? Claro, es una interjección, se usa como interjección, ¿no? O sea, admirativa. Bueno, pensemos que en una mesa donde lo que hay es la tortilla y eventualmente el pan, una mesa históricamente costarricense, la galleta podía ser un lujo de pronto, ¿no? Claro. Qué galleta, es decir, qué bueno, ¿no? Está bien. Que- Dionisio, muchas gracias. Ha sido un enorme placer conversar con usted, aprender de un hombre Demasiado. tan culto y tan Sí. con esa capacidad de poder explicar las cosas. Un gusto haber compartido con ustedes y con la gente en sus casas. ¿Qué galletas Encantado. usted? Bueno, ¿Qué galletas? Pues muchas gracias, muchas gracias. Se hace lo que se puede. Sí. Ahora que hablaba usted de Cantares, ¿la música de Cantares todavía está disponible para la gente que la quiera escuchar? Sí, Sí. ¿cómo no? ¿En qué plataformas? Tenemos una página que se llama Cantares y si no, pues en las páginas personales, ahí pueden Usted aparece como Dionisio Cabal. pueden encontrar, sí, ahí pueden encontrar información, claro que sí. Perfecto. Don Dionisio, más de 1000 mensajes. Más de 1000 mensajes. Más de 1000 mensajes de gente compartiendo Frases. palabras y hasta frases. Así que Bueno, gracias también a todos los que y participaron. yo diría esto, si me permiten, para cerrar por lo menos mi participación, es evidente que los costarricenses estamos tremendamente urgidos de conocernos. Y el conocerlos incide en nuestra, digamos, en nuestra autoestima como nación. Cuando nos damos cuenta de que somos capaces de generar belleza, de generar alegría, simpatía, de ser tremendamente asertivos, eso también nos mejora a todos, ¿no? Poder comprobar a través del lenguaje que sí, que somos una unidad histórica y cultural que vale la pena. Muchas gracias por esas palabras.